Dentro de los daños que dejó el auge criminal de Pablo Escobar en Colombia, uno de los más relevantes es sin duda la más de 4.000 víctimas que de manera directa o indirecta perdieron la vida por orden del capo. En los años 80 y 90, el poder de Escobar y sus hombres era notorio. Esto hizo que en los barrios más pobres, muchos jóvenes pensaran que la salida más rápida que podían encontrar para la pobreza era cooperar de alguna forma para el capo, el mismo que prometía grandes sumas de dinero a cambio de acabar con la vida de un policía. De esta forma y con la claridad de que la necesidad era un factor por el que una persona pobre podía acceder a cualquier tipo de labor, fue que se creó el término suizo, que no hacía alusión a una persona del país europeo, sino a alguien que podría terminar siendo utilizado con o sin su voluntad para una misión suicida. Caso de Bernardo Jaramillo Osa. En el transcurso de los capítulos 55 y 56 de la serie Escobar, El Patrón del Mal, Lucio Moreno, quien hace el papel de Carlos Castaño, contacta a dos muchachos con los nombres de Lionel, quien es en la vida real Gerardo Gutiérrez Uribe, alias Jerry, y Jason, representando la vida real de Andrés Arturo Gutiérrez Maya. Ambos tienen como objetivo acabar con la vida de Bernardo Jaramillo. Lionel es el muchacho que coordina todo el trabajo y Jason, siendo el menor de edad, es quien hace la labor de gatillero. Esta práctica de involucrar a menores de edad para cometer estos crímenes sigue siendo utilizada hasta el presente. De esa manera, lo esperan en el puente aéreo de Bogotá y allí ejecutan el plan, de una manera bastante similar a como ocurrió en la vida real. En la vida real, Bernardo Jaramillo Osa fue ejecutado como miles de miembros de la Unión Patriótica. En el puente aéreo de Bogotá, criminales dispararon en múltiples ocasiones sobre su humanidad. Las balas cegaron su vida el 22 de marzo de 1990 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, poco después de las 8 de la mañana. Se encontraba acompañada de Mariel Barragán, su compañera, quien se encaminaba con él a la ciudad de Santa Marta, y 16 escoltas del DAS. 4 disparos bastaron para que el país se estremeciera con la noticia de un nuevo magnicidio. Andrés Arturo Gutiérrez Maya, interpretado en la serie por Jason, de 16 años, trabajador de una fábrica que hacía tizas para tacos de billares Medellín, fue su verdugo. Por ser menor de edad, el hombre no fue encarcelado. De forma indignante, desmintió ser el autor del crimen y se declaró adolorido por la muerte del candidato presidencial. Al día siguiente del homicidio, el entonces director del DAS, Miguel Maza Márquez, le atribuyó el crimen a Pablo Escobar y exhibió 2 grabaciones en las que el jefe del cartel de Medellín y su lugarteniente El Zarco hablan sobre el pago de 300.000 pesos colombianos a un hombre para ejecutar un atentado. La conversación fue interceptada el 21 de marzo de 1990. Casi de inmediato, Escobar, desde la clandestinidad, negó la autoría de los hechos. Se declaró admirador de Jaramillo y dijo que, por el contrario, él había mediado varias veces para que socios suyos no lo mataran. Lo paradójico es que el mismo día, desconocidos se comunicaron a varias estaciones radiales para decir que el promotor del asesinato había sido Fidel Castaño y que ahora este coloso de la guerra era el reemplazo de Rodríguez Gacha, abatido por la policía en diciembre de 1989. No obstante, esta hipótesis fue poco investigada. Además, la vida del joven criminal fue arrebatada de la misma manera junto a su padre, semanas después del crimen, cuando hacía uso de un permiso para salir de su sitio de reclusión. Así terminó la vida de un hombre que, sin saber y detrás de la ilusión de ganarse unos pesos, terminó cavando su propia tumba. El crimen de Bernardo Jaramillo Osa sigue en absoluta impunidad. Caso de Carlos Pizarro León Gómez. Otro de los casos en el que también se involucra a Gerardo Gutiérrez Uribe, quien es el personaje de Lionel en la ficción, tiene que ver con el magnicidio del candidato presidencial Carlos Pizarro, que a pesar de que han pasado más de 34 años, las autoridades no han identificado al autor intelectual de este crimen, sobre el que se tiene a Pablo Escobar y Carlos Castaño como principales señalados.
En la serie Escobar el patrón del mal, Lucio Moreno obliga a Lionel a llevar a cabo el crimen en contra de su voluntad. Este no quiere hacer el trabajo por miedo a correr con la misma suerte con la que corrió su amigo Jason en el caso del crimen de Bernardo Jaramillo. Sin embargo, este se ve obligado a llevar a cabo el encargo bajo la amenaza de acabar con la vida de su familia si no cumple las órdenes del temido paramilitar. Aunque esto corresponde a una ficción, también es muy posible que hubiera ocurrido de esta manera. En la vida real, lo que es claro es que fue el líder de las AUC, Carlos Castaño, quien confirmó que había entrenado a Gerardo Gutiérrez Uribe, alias Jerry, un joven de 17 años que aceptó acabar con la vida de Carlos Pizarro durante un vuelo comercial con el objetivo de convertirse en un bandido de confianza de la estructura criminal y con la promesa de que su familia recibiría el dinero suficiente para vivir varios años. Pero el plan que conocía a Gutiérrez Uribe no era el que tenían los criminales en realidad. De ese entrenamiento hizo parte Andrés Gutiérrez Maya, responsable del crimen del también candidato presidencial Bernardo Jaramillo Osa. Así fue como Gutiérrez ingresó al vuelo con una cédula falsa, a nombre de Álvaro Rodríguez Meneses, ocupando el asiento 5C y luego de indicarle a una azafata que debía ingresar al baño. Gutiérrez Uribe cegó la vida de Carlos Pizarro con una ametralladora. Hombres de confianza del capo confirmaron que Jerry pensaba que luego de terminar con la vida de Pizarro sería resguardado por otros hombres que estaban encubiertos. Sin embargo, él era la única persona del cartel de Medellín a bordo, y tras disparar contra el candidato presidencial fue abatido por un escolta, que luego fue capturado por terminar con la vida de la única persona que sabía desde dónde vino la orden de eliminar al líder que hizo parte de la desmovilización del M-19. Aunque la LIJÍN y la SIJÍN responsabilizaron a Pablo Escobar por el crimen, el líder del cartel de Medellín negó esto en un comunicado en el que afirmó que su relación con los militantes del M-19 siempre fue positiva, mientras que Gutiérrez Uribe, que era el único que sabía quien ordenó la muerte de Pizarro, fue dado de baja, aunque según el testimonio de algunos pasajeros del vuelo ya estaba totalmente desarmado. En 2024 se cumplieron 34 años de la muerte de Carlos Pizarro, y aunque la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra el exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, por el homicidio del excandidato presidencial, aún se desconoce quién dio la orden en realidad. Hay indicios de que por cuenta de otra estrategia implementada por el mayor general Maza Márquez fue desviada la investigación para dirigir la atención hacia el instinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, puntualizó la Fiscalía. Un juzgado especializado condenó a Jaime Ernesto Gómez Muñoz, exagente del DAS y escolta del entonces candidato presidencial Carlos Pizarro, a 20 años de prisión por su participación en el magnicidio del dirigente político. Según un documento de la Comisión Colombiana de Juristas, el arma que accionó alias Jerry había sido puesta en el baño trasero del avión, que lo transportaba a pesar de las revisiones hechas al mismo por parte de la seguridad del aeropuerto El Dorado, así como de los controles de la fuerza pública para ingresar al lugar y a las aeronaves. En cuanto al papel de Jaime Ernesto Gómez Muñoz, entidades como la Procuraduría y la Fiscalía habían pedido que fuera condenado por haber atacado con su arma de dotación a Jerry, con el fin de evitar que declarara y de esta manera mantener ocultos los detalles del crimen. Caso del vuelo 203. En Escobar el patrón del mal, en el transcurso de los capítulos 49 y 50, hay una escena muy icónica en la que el Chili contacta a un hombre de nombre Félix para supuestamente grabar las conversaciones de unos políticos muy importantes que estarían a bordo del vuelo 203. Allí el Candonga, quien se fastidia por la actitud impertinente del hombre, lo instruye acerca de lo que debía hacer y en qué momento finalmente el Candonga abandona el avión y el hombre lleva a cabo las instrucciones, siendo el punto final de un plan maquiavélico que quedaría para la historia como una de las tragedias más tristes en Colombia. La historia real ocurrió muy diferente a la ficción. El 27 de noviembre de 1989, el vuelo HK 1803 de Avianca, que cubría la ruta Bogotá-Cali, explotó en el aire y se estrelló cerca de Soacha, al sur de Bogotá, causando la muerte de 107 personas. Testigos presenciaron la explosión
y el posterior desplome de los restos de la aeronave. El general Carrillo, experto en explosivos, sospechó de la presencia de C4 debido al olor dulce en el sitio del siniestro, pero sus advertencias inicialmente no fueron atendidas. La investigación del FBI y testimonios posteriores comenzaron a señalar al cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, como responsable de los hechos. Una viuda informó que su esposo, ex empleado del cartel y posible testigo contra Escobar, estaba a bordo. Sin embargo, la falta de pruebas contundentes impidió una acción judicial inmediata contra el cartel. Años después, la Kika, uno de los lugartenientes de Escobar, reveló detalles del plan. Darío Uzma, conocido por su astucia y crueldad, fue el encargado de organizar el ataque. Uzma reclutó a un joven suizo, término usado para referirse a jóvenes dispuestos a misiones suicidas, engañándolo para que llevara un maletín con explosivos en el avión, creyendo que era una grabadora para espiar a enemigos políticos de Escobar. El objetivo del atentado era eliminar a César Gaviria Trujillo y a un testigo de la DEA, aunque ninguno de ellos abordó el vuelo. Uzma fingió acompañar al joven, pero se bajó del avión antes del despegue. El ataque fortaleció la imagen de Escobar como un hombre implacable y aumentó la presión pública para negociar con él. Uzma esperaba recibir $1 millón por su participación, pero al no recibir el pago comenzó a expresar su descontento. Esto llevó a que Escobar ordenara su eliminación. Tras un intento fallido, Uzma finalmente fue ejecutado en su hogar por hombres del cartel, traicionado por un amigo cercano de la misma manera que él había traicionado al joven que murió en el atentado del vuelo 203. Todo el papel que cumplió Darío Uzma en la realidad lo hizo en realidad Candonga, quien representa el papel de Carlos Mario Alzate Urquijo, alias El Arete, quien en su momento se declaró culpable de los hechos. Sin embargo, el único condenado por los hechos fue Denis Muñoz Mosquera, alias La Kika, quien alega su inocencia. Muñoz Mosquera lleva 32 años pagando 10 cadenas perpetuas en el suelo americano por 13 delitos, entre el que se destaca su responsabilidad en los hechos. Estos solo fueron 3 casos de los llamados suizos, y su resonancia se destaca por la importancia de sus víctimas, pero seguramente fueron muchos más. Muchachos que en medio de la pobreza y llevados por la ilusión de una vida mejor, se inmolaron sin saberlo por la mano oscura de la mafia. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.